¿Cómo están? Han venido tantas personas y le agradecemos. Hemos tenido un momento feliz mediante la música, pero esta noche ahora queremos leer con ustedes un poquito la palabra. Es tan inmenso el amor que Dios tiene hacia nosotros, por lo cual cuando tratamos la palabra se acercará más a Dios. Buscando algunos versículos, leeremos. Alguien que tenga la Biblia, será bueno que lo busquen juntamente conmigo. Oyendo esta palabra, podrán saber cuánto Dios ama al hombre. Yo desde muy pequeño iba a la iglesia sin saber nada, simplemente iba. Y mientras que iba cumpliendo la edad, empecé a leer la Biblia. Esta Biblia lo he leído en una ocasión, en 2 ocasiones, en 3 ocasiones, y mientras que leía, Dios, aquello que quería de mí, yo podía descubrir. Y aquella palabra de Dios, cuando lo acepté, mi vida ha llegado a un gran cambio en mi vida. Señores, mientras que vivimos en esta vida, no vivimos para siempre. Yo también tengo más de 80 años y mi cuerpo es distinto a antes. Yo a menudo siento ello. Después de ello, cuando lleguemos a envejecer más, estaremos delante de la puerta de la muerte, leyendo la Biblia, oyendo la palabra de Jesús. Yo lo he creído, llegando a ser uno con el corazón de Jesús en ese momento. En todo lo que yo hacía, el Señor me ha ayudado, me ha dado su gracia. Ustedes también algún día tendrán que irse de este mundo, ir al reino eterno. En ese momento, si creen en Jesucristo y si se unen a Jesucristo, sea cual fuera, nada será problema. Pero si ustedes tienen pecado, pero si tienen la maldad, si viven sin Jesús, no habría una maldición peor que ella. Sobre ello, vamos a buscar un poquito la palabra y vamos a leer. Espero que lo oigan. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, 23. Vamos a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, el Señor Jesucristo, por su sangre, mediante la fe, ha erigido como ofrenda de paz, en medio de la paciencia, para manifestar su justicia, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando vemos esta palabra, en el 23, dice, por cuanto todos pecaron. Dice que no puede llegar a la gloria de Dios. Señores, mientras que vivimos en este mundo, yo también tengo 82 años. 82 años. Pienso que estoy bastante viejo y mi cuerpo está bastante frágil. Pero en comparación a otros, tengo salud. Yo soy bastante saludable. Entre mis compañeros que tienen la misma edad, cuando veo que tienen el cuerpo muy débil, ay, ¿cuánto tiempo vivirá más? Digo yo. Yo todavía, mediante la gracia del Señor, soy más saludable, tengo salud y estoy viviendo muy bien. Pero aquí, lo que la palabra dice, nosotros viviendo en este mundo, algunos mueren a los 50, 60, 70, 80, 100, 120. Todos tienen su diferencia.
Algún día, cuando vayamos a partir de este mundo, debemos de ir al cielo. Pero lo más importante que viene a ser, todos nosotros ante el Señor hemos cometido pecado. Discúlpenme, todos ustedes que están aquí, no hay nadie que no haya cometido pecado, ni siquiera uno. Así pienso. Pero hemos cometido pecado ante el Señor Jesús. La Biblia exactamente nos dice cómo lavar el pecado. Yo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros hemos cometido pecado, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando somos uno con Él, mediante la gracia de Dios, dice que podemos ser justos e ir al cielo. Desde pequeño iba a la iglesia yo. Yo cuando era pequeño comía caqui de la casa ajena, manzana, hacía lo malo. Y si tenía mucho pecado iría al infierno y siempre tenía miedo. Pero cuando leía la Biblia y cuando llevaba la vida de fe, la palabra de la Biblia leí una ocasión, dos ocasiones, en tres ocasiones, y cuando yo me fijaba, mi corazón había cambiado. Y mediante yo me acercaba al corazón de Jesucristo. Y cuando vemos esto en la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros hemos cometido pecado, no podemos alcanzar la gloria del Señor. Pero en el 24 hay una palabra maravillosa. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante. ¿Logran ver bien este subtítulo? Sí, muchas gracias. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo cual, nosotros hemos cometido el pecado. Somos seres que han hecho lo malo, pero nos merecemos la maldición, la destrucción. Dios tiene tanto amor que habiendo enviado al Señor Jesús, el Señor Jesús ha hecho para que se encargue de nuestros pecados. Él se encargó de nuestros pecados y cuando nos otorga de su gracia, el pecado disminuye y después mi pecado queda blanco como la nieve, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando era pequeño, también yo iba a la iglesia, hacía muchas cosas malas, comía el caqui, la manzana, robaba y tenía muchos pecados. Pero Dios, enviando al Señor Jesús, nos quiso rescatar del pecado. Mientras que hemos hallado la gracia de Jesús por Jesucristo, había obtenido el perdón de los pecados. Anteriormente había cometido pecado, había hecho lo malo, pero en Cristo Jesús, el Señor Jesús murió por nuestros pecados y todos nuestros pecados han quedado más blancos que la nieve, dice así. Entonces, en esta noche, entre todos los que están aquí sentados, seguramente no hay nadie que no haya cometido pecado, pero nosotros deberíamos de ser destruidos por el pecado que cometemos, pero por la gracia de Jesucristo, por nuestros pecados Jesús ha muerto crucificado. Y por ello, entre los que están aquí creyendo en esa verdad,
esa obra preciosa en la que su pecado es lavado, tienen aquella obra preciosa. Con nuestra fuerza no se puede, pero con la fe de creer en el Señor cuando nosotros marchamos, Dios, mediante Jesucristo, todos nuestros pecados lo deja más blanco que la nieve. Entonces, ¿somos seres que tienen pecado, sí o no? Somos seres que no tienen pecado. Pero cuando leemos la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice justificados gratuitamente. Dice que tiene pecado, sí o no. Nos dice que no hay pecado. Claramente hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús murió crucificado por nuestros pecados y nos ha redimido nuestros pecados. Y cuando aceptamos aquello en nuestro corazón, mediante la redención en Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, nosotros llegamos a hallar aquella gracia. De esa manera, en medio de todas aquellas personas que están en esta tierra, no hay nadie que no haya cometido pecado. Pero habiendo enviado al Señor Jesús, dice Dios, Jesús ve a la tierra y mientras que está en el mundo, el pecado de toda la humanidad, tú vas a perdonar y te vas a encargar del pecado de todos ellos y luego subirás. Por lo cual hace 2000 años atrás Jesús viniendo a esta tierra para perdonar nuestros pecados en lugar de nosotros, Él murió crucificado y todos nuestros pecados. Ha aparecido el proceso de lavar todos nuestros pecados. Y ese proceso de lavar todos nuestros pecados, si ustedes lo conocen, he cometido pecado, pero no soy pecador. Usted tiene ese corazón porque en la Biblia, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y después qué dice? No podemos alcanzar la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos redimió de ese pecado, nos rescató, nos eliminó todo aquello. Entonces, mediante la gracia del Señor, gratuitamente, ¿somos pecadores o no somos pecadores? No somos pecadores. Y nosotros somos justificados gratuitamente. Y es difícil, claro, cometer pecado también, pero es también muy difícil ser perdonado. Mediante nuestra fuerza no podemos obtener el perdón del pecado, pero Dios, enviando al Señor Jesucristo por el pecado de la humanidad, al morir, todos nuestros pecados ha hecho para que sean perdonados. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo más importante? Hemos cometido pecado, no podemos llegar al cielo. Pero el Señor Jesús nos perdonó de todos nuestros pecados y cuando saben, ¿son pecadores sí o no? No. Y a aquellas personas se le dice persona que ha obtenido el perdón del pecado. Yo he leído y vuelto a leer la palabra hoy. Esta palabra que yo he leído, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hemos cometido pecado, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Pero el 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia.
El Señor Jesús, después de que nos rescató mediante la gracia del Señor, Jesús murió crucificado, se encarga de nuestros pecados y ha lavado nuestros pecados. Por lo cual en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justa significa que no hay pecado. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar, empeñarnos. No, no es eso, sino que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz por nosotros, para rescatarnos, Jesús murió. Amén. En ese momento, cuando el Señor Jesús murió crucificado, todo pecado que nosotros cometemos, el Señor Jesucristo murió siendo castigado. Y es cierto que nuestro pecado ha sido perdonado, ¿entienden? Entonces, la gente que vive en esta tierra, no hay nadie que haya dejado de cometer pecado. Hay dos tipos de personas que cometen pecado. ¿De qué manera? Son dos tipos. Uno es, yo soy pecador porque yo cometí pecado. Hay gente que dice eso. Otra persona es, sí, yo me merezco la destrucción, pero Dios envió al Señor Jesús y muriendo en la cruz, me lavó mis pecados. Entonces yo no soy más pecador. De esa manera llega a hablar así. ¿Ustedes entienden? Muchos. No hay nadie que no haya cometido pecado. Habiendo cometido pecado, cuando entiende el pecado y se acerca a Dios, obtiene el perdón del pecado. Y yo ya no soy pecador. Hay gente que dice ello continuamente, viviendo en medio del pecado. Hay gente que también vive en medio del pecado. Con solo ver el rostro, esta persona obtuvo el perdón del pecado. Bueno, no podemos saber mirando el rostro, pero dentro del corazón de ellos, habiendo cometido el pecado, mediante la redención que es en Cristo Jesús, hay gente que han sido lavados y hay gente que siguen siendo pecadores. Yo, desde pequeño, congregaba a la iglesia. Yo comía, hacía lo malo, comía el caqui, y yo decía que si yo moría, iría al infierno. Leí y volví a leer. Y cuando miré la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor nos ama y debe recibir la maldición. Pero enviando al Señor Jesús, tú vete y perdona el pecado de toda la humanidad. El Señor Jesús viniendo a esta tierra, murió crucificado y nos ha perdonado nuestros pecados. Pero el Señor Jesús en la cruz nos perdonó. Pero aquellas personas que creen en el Señor Jesús, como hablan, yo he cometido mucho pecado, me merezco ir al infierno, pero el Señor Jesús murió en lugar de mis pecados y he sido lavado y voy al cielo. Aquella fe llega a tener. Y los que no saben ello, yo hice lo malo, yo mentí, yo he cometido el pecado, yo soy un pecador. Aquella persona en su corazón, el pecado todavía queda en el corazón de él. Yo, desde pequeño, cuando iba a la iglesia, al colegio, hacía lo malo. Y yo sabía que si moría, iría al infierno. Pero no quería ir al infierno. Y yo leí, volví a leer la Biblia y yo lo leía. En la palabra que decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay dos cosas importantes. Ustedes, yo quisiera que lo oigan. Hemos cometido pecado, nos merecemos la destrucción, el infierno, pero Dios tanto nos ama a nosotros que ha enviado al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, muriendo en la cruz por nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido perdonados, así dice la Biblia. Hay dos tipos. Yo he cometido pecado, pero hay gente que dice yo soy pecador. He cometido pecado, pero ahora Dios enviando al Señor Jesús, hay una parte en donde mi pecado ha sido perdonado por completo. Respóndame. ¿Ustedes son personas que tienen pecado? A ver, respóndame. A ver, alce la mano los que digan que son pecadores. ¿No hay ni siquiera uno? ¿No hay nadie? Yo tengo pecado, pero he sido lavado mediante la sangre del Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! ¿Pueden bajar la mano? Yo hoy, desde pequeño yo iba a la iglesia, leía la Biblia, pero yo tenía mucho pecado. El Señor Jesús, siendo crucificado, murió en lugar de mis pecados y yo supe que Él lavó mis pecados por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo, este año, tengo 82 años. Realmente Dios me ha dado salud a mí. A los 82, ¿parezco de 82? Yo hoy en día chuto a la pelota, trabajo mucho, no duermo mucho, pero Dios, yo he visto cómo me ha ayudado a mí. Lo más importante que viene a ser un joven. Ellos se enamoran y quieren casarse, pero este joven, ¿será que ella es ahora soltera? Si duda de ello. Realmente ella es soltera, pero cuando realmente duda, se molesta, ¿sí o no? No me quiero casar contigo, me casaré con otro hombre, ¿verdad que hará eso? Sí. Pero el Señor Jesús nos ama a nosotros y muriendo en la cruz nos perdonó y nos dejó más blanco que la nieve, así dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hemos cometido pecado, nos merecemos la maldición. Pero el Señor nos ha dado su gracia, envió al Señor Jesús y en lugar de nuestro pecado ha muerto sobre la cruz y gratuitamente nos dice, justos, no eres pecador, eres santo, eres limpio. Entonces, si esto es la palabra del Señor, si ustedes creen en ello, ¿son santos sí o no? Ustedes son santos. Disculpe, esto no es palabra de Pastor Oxupar, es la palabra de Dios. Amén. Por lo cual Dios, sea ustedes o sea yo, cuando son hombres sucios que han cometido pecado para salvarme, desde pequeño el Señor trabajó en mí y mientras que yo leía la Biblia me di cuenta que realmente muriendo en la cruz por mis pecados, mi pecado fue perdonado. Desde ese momento yo me he convertido en pastor. Siempre el Señor ha estado conmigo y me está guardando.
el Señor, Pastor Oxupar, cometiendo pecado es malo, comió el caqui, la manzana y ha cometido el pecado. El Señor, amando al Pastor Oxupar, ha perdonado todos nuestros pecados y mediante la sangre del Señor me ha dejado limpio. ¿Entienden? Entonces, ustedes, sin ser Pastor Oxupar, Dios con todo corazón les ama a ustedes. Es cierto que han cometido pecado y se merecen ir al infierno, pero no puede aguantar, por lo cual enviando al Señor Jesús, Él murió en lugar de ustedes en la cruz y todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Entienden? Siendo pecadores, el Señor Jesús nos perdonó y murió sobre la cruz para perdonarnos. Entonces, ¿fuimos perdonados sí o no? He visto a muchos cristianos y en la Biblia dice que nos perdonó de nuestros pecados, pero el cristianismo de Corea, la mayoría dicen que son pecadores. Claro, cierto, hemos cometido pecado. He cometido pecado, yo he sido malo, pero el Señor Jesús, por mis pecados, ha muerto crucificado. Y todo lo mío, en el que la Biblia dice que el pecado ha sido lavado y quedó blanco como la nieve, es la palabra que Dios ha escrito. De ninguna manera es mentira. Por lo cual, teniendo mucho pecado, habiendo hecho lo malo, comiendo la manzana al vecino, tenía mucho pecado, debía de ir al infierno, pero el Señor Jesús vino y nos lavó de nuestros pecados. Y el pastor Oxupar, después de obtener el perdón del pecado, después de aquel día, ahora predicando esto, ha trabajado toda la vida, ahora recorriendo el mundo entero, va anunciando esta palabra. El que ha cometido el pecado. Dios nos ha dado el camino para lavar el pecado, ¿entienden? Por lo cual el Señor Jesús, muriendo por todos nuestros pecados, toda la maldición, destrucción que nos merecíamos, el Señor Jesús se puso en lugar de nosotros. Ahora ustedes han cometido pecado, pero ante los ojos de Dios, ¿son pecadores sí o no? Amén. Aleluya. Señores, esto es un punto muy importante, por lo cual el pastor Oxupar no hablará de otra cosa, sino solamente va hablando de ello. El Señor Jesús, cuando ha muerto crucificado, por nuestros pecados ha muerto. Entonces, señores, el Señor Jesús puede ver que ustedes van al infierno y aunque ha perdonado todo el pecado de ustedes, sin embargo, si siguen diciendo que son pecadores, no tienen nada que ver con Jesús. El Señor Jesús sí perdonó mi pecado. Es correcto que fui perdonada. Entonces, el Señor Jesús murió por nuestro pecado y ya que recibió el castigo por nuestros pecados, nuestro pecado, mediante la gracia del Señor, ha sido perdonado. ¿Entienden? Ahora no duden en el corazón desde hoy. La palabra de Jesús creerán. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es la palabra de la Biblia. Hemos cometido pecados, pero el Señor Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Entonces, ¿son pecadores sí o no? Amén. Espero que guarden aquel corazón fuertemente. Y cuando ustedes mueran, ¿has cometido pecado? Vamos al infierno. Cuando le está arrastrando, cierra la boca. Yo obtuve el perdón del pecado. ¿Entienden?
yo tengo mucho pecado, pero cierra la boca, guíame al cielo, así deben actuar. Si yo voy antes, yo les esperaré. Creo que yo iré, o si ustedes van antes, no podremos, no será todo igual, pero me quiero encontrar con ustedes en ese reino. En ese momento, sí, Pastor Oxupar había dicho esto, sí. Allí supe que mi pecado fue perdonado y vine al cielo. Espero que a todos les pase eso. Por el pecado nos merecemos ir al infierno, nos merecemos la destrucción, pero Dios enviando al Señor Jesús murió por nuestros pecados y todos nuestros pecados han sido perdonados. Los que creen en ello obtienen la salvación. El Señor Jesús nos ama y por morir crucificado, nuestro pecado ha sido perdonado. Yo en la actualidad estoy realizando el ministerio en Seúl y me encuentro con los cristianos de Seúl y todos me dicen que son pecadores, entonces irán al infierno. Ahora, ya no digan que son pecadores. Cierto, es cierto que yo cometí pecado, pero el Señor Jesús lavó todos mis pecados. Ahora ya no soy pecador, yo soy justo. Crean en ello. No sean engañados por el diablo. Mediante la sangre del Señor Jesús, todo el pecado de ustedes ha sido perdonado. A ver, Dios le pregunta a ustedes, ¿tienes pecado, sí o no? ¿Cómo le van a responder? No tengo pecado, así deben decir. ¡Tú has cometido pecado! ¿Cómo le van a responder? Pero el Señor Jesús lavó todo, pues. ¿Entienden? Oh, señores, muchos congregando a la iglesia dicen, Señor, soy pecador, perdóneme. Ya han sido lavados, pero todavía en Corea hay gente que llora pidiendo el perdón del pecado. Eso está equivocado. Por cuanto todos en el himno dice, no hemos sido redimidos mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante el Cordero de Dios Jesucristo, por su sangre fuimos perdonados. Redención. Redención. El Señor Jesucristo ha perdonado mis pecados. Aleluya, unidos, juntos, alabemos. Por su sangre obtuvimos redención. Crean de esta manera. Dios enviando al Señor Jesús murió en la cruz y se puso en lugar de nuestros pecados y todos nuestros pecados fueron perdonados. Ahora, alce la mano a los que son pecadores. No hay ni siquiera uno. Aleluya. Alce la mano a los que han obtenido el perdón del pecado. Amén. ¿Quiénes son los que no han alzado la mano? Aquí adelante. Aquí adelante ustedes. No, parece que no entiende el coreano. Perdón. Bajen la mano. Realmente, realizando esta campaña, yo pensé predicarles sobre la redención. Le agradezco por la venida. También viniendo todos los días. Sabemos que están bien ocupados, pero participando le damos nuestros agradecimientos. Yo he predicado, pero en la Biblia dice que a pesar de que hemos cometido el pecado, Jesús ha sido enviado y ha recibido el castigo por nosotros y dice que nos perdonó. Eso, creer en ello, es creer en Dios. Amén. Ahora, ¿son pecadores? Sí, el Señor Jesús estará muy contento. Hemos cometido pecados, ¿verdad? Pero mediante la sangre del Señor Jesús hemos sido lavados. Crean de aquella manera. Por favor, si alguien les dice que son pecadores, no sean engañados. El Señor Jesús murió en la cruz y todos nuestros pecados fueron perdonados. Yo voy a orar. Dios Padre Santo, aquí mucha gente se ha reunido amando a ellos.
Señor, usted ha perdonado el pecado de ellos cuando el Señor Jesús se crucificó. Señor, que ni siquiera una persona aquí deje de creer que la sangre del Señor Jesús le perdone los pecados y que pueda vivir una vida bendita por el perdón del pecado. Después de encontrarnos de nuevo, queremos alabar al Señor y queremos que sean siervos preciosos que crean en el Señor Jesús. Bendígalos. Muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy le agradecemos porque han venido de esta manera. Mañana también vamos a compartir más profundo y también vamos a disfrutar la música. Espero que vayan tranquilos y que tengan en su corazón, obtuvo el perdón del pecado. Terminaremos toda la campaña de esta manera.